En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el domingo 10 después de Pentecostés y hemos oído el Evangelio del fariseo y el publicano, en el cual nuestro Señor nos recuerda que hay que tener mucho cuidado cuando consideramos que estamos haciendo bien las cosas. Dios no nos pide que neguemos la realidad, porque eso también puede ser soberbia. Por ejemplo, si alguien es católico y posee la verdad, no va a decir, ¿no?, por humildad que a lo mejor se equivoca, porque eso no es humildad. Eso es una forma de soberbia también. Pero lo que sí es que Dios nos pide que tengamos mucho cuidado en el concepto de nosotros mismos, no en el valor de la verdad que defendemos, no en el valor de la iglesia que defendemos, la verdad de la Iglesia Católica. En ese sentido no debemos humillarnos, debemos tener esa santo orgullo en el sentido positivo de ser católicos, de ser hijos de la Iglesia y de continuar en el buen camino. Eso en ese sentido pues es algo, no es orgullo, es la verdad. Pero en el concepto de nosotros, de nuestra virtud, de nuestras cualidades personales, de nuestras capacidades, debemos tener mucho cuidado porque nos podemos equivocar fácilmente. Y de hecho, muchas cosas que hacemos, pues es porque Dios nos da la oportunidad, porque Dios nos da su ayuda, sus gracias, y sin Él, pues no podríamos hacer nada. De hecho, Santa Teresita del Niño Jesús, que ella en su vida, pues siempre fue ejemplar, desde niña, nunca hizo nada muy grave, pero ella le daba gracias a Dios como la Magdalena, es decir, la Magdalena hizo muchos pecados y se arrepintió y se convirtió. Santa Teresita no los hizo, pero ella decía: yo no pequé porque Dios me impidió de pecar, Dios me ayudó, pero es que si Dios no me hubiera puesto su mano, yo me hubiera hecho mala como Magdalena. Entonces yo le doy gracias a Dios como si yo hubiera sido pecadora, porque en sí yo hubiera podido hacer exactamente lo mismo. Entonces, en ese sentido todos debemos humillarnos delante de Dios, aun si consideramos que nos hemos portado bien. Debemos decir, bueno, si yo me he portado bien es por gracia de Dios, es porque Dios ha puesto su mano y me ha impedido hacerme malo. Y en ese sentido, pues yo también puedo, como la Magdalena, darle gracias a Dios, humillarme delante de Dios, porque en sí somos capaces de pecar, de hacernos malos. Entonces, y si consideramos que hemos hecho alguna buena obra o que no hemos hecho muchos pecados, cuidado, eso con humildad, porque también es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y lo normal en este mundo que vivimos, en el contexto en que vivimos, y en lo normal por nuestra naturaleza herida por el pecado original, lo normal es que fuéramos malos, o sea, pero si Dios nos ha conservado, debemos guardar esa humildad de decir, bueno, gracias Dios mío, porque a mí me has preservado, pero es un don de Dios. Y también tener cuidado de cuando hablamos de los demás, las personas que están erradas, no debe ser nuestro desprecio, un desprecio personal. Fulanito es tal, fulanito ha hecho tales pecados. No es un desprecio personal, es un desprecio al error que esta persona adhiere. Por ejemplo, si está en una religión falsa
o si comete algunos pecados malos, entonces nosotros reprobamos esa actitud o esa creencia mala, la reprobamos, pero debemos guardar cierta caridad, cierta paciencia con esas personas. O sea, no se trata de despreciarlos con soberbia, sin caridad. De hecho, el verdadero celo siempre tiene compasión, mientras el celo farisaico reprueba lo que está mal, pero no tiene compasión por el pecador. Y en ese sentido debemos, siempre que vemos personas que andan mal o que andan muy mal, no debemos tener un cierto odio, una manera de hablar que denota soberbia o desprecio a la persona como tal. Aunque sí podemos tener desprecio a los errores que él comete, eso sí, porque en sí el pecado o un error, una falsa religión no merece ningún respeto. No se le puede considerar como algo digno de respeto, lo que está mal en sí. Pero hay personas que están adheriendo a esos errores y podemos tener una compasión por ellos, ¿verdad? De la misma manera que Dios ha tenido compasión por nosotros, y aún si nosotros contradecimos a esas personas o en cierta manera los combatimos, pero no es por la soberbia, no es por un odio o un desprecio personal, es porque ellos representan a algo que está mal. Entonces, de hecho, pues hay casos, aunque sean aislados, pero hay casos de grandes personas que eran malas, que se portaban muy mal y que se llegaron a convertir y llegaron a ser buenos cristianos. Así que siempre hay ese margen que debemos dejar, ¿verdad? Por ejemplo, San Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, y cuando él iba a Damasco para tomar prisioneros a los cristianos de Damasco, o sea, no era una cosa pequeña lo que iba a hacer. Esos prisioneros tal vez los iban a matar, tal vez los iban a torturar o algo. Pues él iba a hacer eso, y en ese momento de ira Dios lo convirtió. O sea, es un milagro, y llegó a ser un gran santo. Entonces, bueno, el verdadero celo es aquel que tiene compasión, y no, pero sí desprecio por el mal como tal. Y entonces, no es el celo de la iglesia conciliar, que es un celos, es una compasión sentimental. Entonces, por no querer condenar el error, se termina aceptando todo. O sea, se termina dando libertad no solo al pecador, sino también a su pecado. Entonces, ¿qué se dijo durante el concilio, cuando se introdujeron estas reformas ecuménicas, diciendo, no, vamos a hacer una misa que sea con un estilo protestante para convertir a los protestantes? Esa era la razón. Después, no solo no se convirtieron los protestantes, sino que los católicos se estaban haciendo protestantes. Y ya entonces ya se dejó de decir, la nueva misa es para facilitar que los protestantes se conviertan al catolicismo. No, la nueva misa es para estar bien con ellos, para ser amigos, nada más. Y el ecumenismo es para que todos vivamos en armonía, etcétera, ¿verdad? Entonces se cambió los motivos. Era un pretexto, en realidad, la primera razón. Y hoy hasta el Papa Francisco y me parece que también Juan Pablo II decían, no hay que tratar de convertirlos, hay que dejarlos así. Está mal de tratar de convertirlos. Entonces reformaron la iglesia con ese pretexto, y ya que la reformaron, dijeron, no hay que convertirlos. Entonces es una manera al opuesto es otra manera de fariseísmo.
porque se beben el camello y cuelan el mosquito. ¿Y cuál es el camello? Pues es ese camello de la herejía, del error, que se lo deja circular, se lo deja avanzar, y ya los pastores no denuncian, no dicen cuidado con los testigos de Jehová que vienen a tocar a su casa, y ustedes deben tener cuidado, no deben escucharlos, tengan cuidado de no leer sus libros. Bueno, entonces ya no hay defensa, y los católicos están indefensos, moralmente indefensos, porque ya la Iglesia conciliar les ha quitado todas las defensas morales, es decir, ya no hay enemigos, mientras ellos sí nos siguen considerando sus enemigos. Entonces, de un lado, ellos siempre, los enemigos de Dios, atacan la Iglesia, hacen abusos, hacen películas horribles, blasfemas, y nadie dice nada. La Iglesia no reacciona, los hombres de la Iglesia no dicen nada, pero si un católico alza un poquito la voz o denuncia algo, pues entonces todos se ponen contra él. O sea, ¿cómo es posible? Es otra forma de fariseísmo. Y el fariseísmo de ese ecumenismo sentimental y lleno de fantasías, ilusiones sobre la realidad. Entonces ya esa querer poner al mismo nivel la verdad y el error siempre es contraproducente, y siempre termina en que el error va a perseguir a la verdad, y de hecho es así. Entonces decía, sí, vamos a ser ecuménicos, ya no vamos a atacar al error protestante, y ellos van a comprender que tenemos buena voluntad con ellos, y ellos van a hacer lo mismo. Pues no es verdad. No podemos tener eso es una ilusión. El mal, por definición, es enemigo. Aunque nosotros no lo combatamos, él nos va a combatir. Es como decir, yo estoy bien con Dios, pero estoy bien con el diablo también, porque si yo no hago nada contra el diablo, él no me va a hacer nada, o sea, me va a dejar tranquilo, yo no hago nada contra el diablo. Mentira, el demonio no desea otra cosa que destruirnos, es el enemigo, es la definición, el demonio es el enemigo, es el que es deicida desde el principio, como decía nuestro Señor. Entonces, aun si nosotros no hacemos nada contra el diablo, él sí nos va a combatir, él nos odia. ¿Por qué? Porque él no quiere que vayamos al cielo, nos odia por envidia, nos odia, y él nos va siempre a tratarnos de hacernos mal, querámoslo o no, o nosotros no hagamos nada contra él, o no hagamos actos de combate cristiano contra el demonio. Aun si no los hacemos, de todos modos él nos va a combatir. Él va a tratar de llevarnos al pecado, va a tratar de llevarnos al infierno. Y de hecho, todos aquellos que son amigos del diablo, que son satánicos, que son que han hecho pactos con el demonio, ellos piensan que el demonio los va a proteger, que el demonio les va a dar todo lo que quieran. Sí, por un momento sí, pero el demonio, él es el que quiere perderlos, y es un mal amigo, porque a los que le sirven los trata mal. O sea, no lo que quiere es perderlos, los odia, incluso aquellos que pactizan con el demonio. No es una ilusión de pensar que pueda haber en el infierno hay una cierta armonía. Se odian los demonios entre ellos, los condenados, o aquellos que, por ejemplo, se lee, por ejemplo, en libros románticos, ¿no?, que dicen que dos personas que están mal unidas, que están un falso amor que es pecaminoso, dicen, pues sí, aun si nos vamos al infierno, nosotros en el infierno nos vamos a amar eternamente. Pues no es posible. En el infierno no puede haber amor.
Y esas personas, si caen al infierno, al instante mismo van a comprender que se odian. Y es un odio profundo, un odio que va a durar toda la eternidad. Entonces, aquellos que creen que de alguna manera servir al mal les va a traer una estabilidad y una felicidad, es una apariencia todo eso. Y todos aquellos que sirven al demonio terminan mal, terminan con muertes violentas, terminan pues castigados por Dios. Entonces debemos hacer esta distinción. Ciertamente no debemos caer en el celo farisaico, que hay muchos tradicionalistas incluso que caen en esa mentalidad de un celo en cierta medida farisaico, quién es más, quién es menos. Pero nosotros debemos decir, sí, nosotros somos intransigentes, nosotros detestamos el error, detestamos el mal, pero cuidado, no caer en el fariseísmo, en la soberbia, en la suficiencia, que es muy fácil decir yo soy así, tú eres de otra manera, etcétera. Personas que sí se han convertido de una vida de pecado y deben tener cuidado porque ellos mismos han pecado, entonces no pueden ser tan duros con los demás, debes tener cuidado porque sí, Dios me ha convertido, me ha salvado, pero en ese sentido yo debo tener paciencia con los demás. Paciencia con las personas, impaciencia o intransigencia con el mal, el error, que no es lo mismo. Entonces de esa falta de esa distinción, pues se puede caer en el extremo opuesto, que es el ecumenismo conciliar, esa mentalidad de siempre ceder, de siempre dejar que el enemigo avance y nosotros estamos así como en la ilusión, diciendo no, pues todos somos amigos, todos somos, todo está bonito, no pasa nada, así, y así se la han llevado desde el Concilio Vaticano II hasta hoy, y en que realmente se ha destruido el cristianismo, el catolicismo, es un desastre completo. Las familias, la desunión de las familias, la destrucción de los estados católicos, la destrucción de las familias católicas, la destrucción de las personas, y pues hoy las iglesias están vacías. ¿Dónde están los frutos del concilio? Es una falsedad todo eso. Entonces tanto se puede pecar por exceso de celo que por falta de celo. Así que el celo bien comprendido es el celo que Jesucristo tenía y que a veces leemos en el Evangelio con qué fuerza denunciaba los errores, los pecados de su época, con qué dureza. A veces hay capítulos enteros en los cuales denuncia a los fariseos, a los publicanos y fariseos, con qué fuerza los denuncia. Y no era un celo fuera de lugar, era la verdad. Entonces pidamos a Dios que nos dé ese sentido de la verdad, porque el que ama la verdad ama también a su prójimo, porque es una verdad que nuestro prójimo, aunque esté en el pecado, pues está hecho a imagen de Dios, que Dios quisiera salvarlo, que Dios murió por él, y que debemos amarlo en el sentido de que queremos su bien. O sea, entonces eso es bueno, esa mentalidad. Así como la Virgen siempre, cuando se apareció, siempre decía, hay que rezar por los pecadores, a los pobres pecadores. Sí, pobres pecadores son culpables, pero de todos modos la Virgen habla de pobres pecadores, es decir, con compasión. Recemos por la conversión de los pobres pecadores, porque pobres en el sentido de que están en una situación muy peligrosa, aunque sean culpables. La Virgen no está negando que sean culpables, si no, no serían pecadores. Entonces, pero esa obra de
de conversión de los demás, pues es la más grande de las victorias. Nosotros podemos vencer a un enemigo, por ejemplo en una guerra, y el enemigo pues puede morir, puede desaparecer, es una victoria. Pero la victoria más importante, más bella, es cuando que el enemigo logramos cambiar su voluntad y de ser malo se vuelva bueno. Es una victoria más profunda, más importante. Entonces sí, vamos a pedir por esa victoria la conversión de las almas, el regreso de la verdadera iglesia tradicional al mundo, la victoria del corazón inmaculado de María, que es la victoria que la Virgen prometió. Ahorita no vemos cómo puede realizar esa victoria porque todo está tan mal que, digamos, parece imposible, algo así. Pero justamente ahí se va a manifestar el poder de Dios. Y ahí se manifiesta verdaderamente el poder de Dios, que es obra de Dios, no de nuestros esfuerzos, ¿no? Y había en Francia, cerca de París, una iglesia que después de la Revolución Francesa, esta iglesia se quedó vacía porque ya la gente no iba a misa, ya nadie practicaba, y había un sacerdote ahí que decía la misa y tenía 3 o 4 o 5 personas que venían a misa, y este sacerdote ya estaba muy desanimado y decía, bueno, no sé si voy a quedarme aquí porque no hay nadie, me voy a ir tal vez. Y un día estaba diciendo la misa y se sentía tan triste que decían que no podía acabar la misa de tan mal que se sentía. Pero oyó una voz que le dice, consagra tu parroquia al corazón inmaculado de María. Y ya después él terminó la misa y dice, no, pues me sentí muy cansado, tal vez yo estaba mal. Y volvió, puso a rezar y volvió a oír esa voz que le dice, consagra tu parroquia al corazón inmaculado de María. Entonces él ya dijo, bueno, pues esto es de Dios. Y el domingo siguiente anunció, vamos a consagrar esta parroquia al corazón inmaculado de María esta tarde. Y entonces, esa tarde la iglesia estaba llenísima, o sea que él no podía casi ni entrar a decir la misa porque no había paso, tanta gente. ¿Cómo llegó esa gente ahí? ¿De qué manera? No se sabe. Pero esa gente se convirtió por la intercesión del corazón inmaculado de María. Ahí se ve el poder de la gracia y que Dios puede hacer cosas grandes que no parecen, ¿verdad? Y es un caso real que pasó, parece, en el siglo XIX. Bueno, es un ejemplo de que Dios, si quiere, podía hacer cosas inmensas. Por eso hay que siempre tener fe y esperar y pedir y insistir, ¿verdad? Con nuestras oraciones, sobre todo la oración del Santo Rosario todos los días sin falta y pedir con fe. Y aun si vemos que a nuestro alrededor pues todo es para desanimarse, no nos desanimemos y invoquemos con más fervor al corazón inmaculado de María al decir nuestro rosario. Siempre insistamos en la jaculatoria, corazón inmaculado de María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Es lo que vamos a pedir en esta misa y toda nuestra vida. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.